Hola, ¿me Hola. contaste? Sí, me acordé ¿De qué? de que me lleva al jardín. Sara, mi abuelo Ruperto. ¿Ruperto? Ruperto. Ruperto. Sí, Ruperto, le decíamos Ruperto. Yo te dije que te ibas a acordar. ¿Cómo no te vas a acordar? Ay, mira acá. Qué gracioso, qué lindo. Mirá esto. Siempre hay un adulto que te lleva al jardín, porque para la familia el jardín es el primer espacio en el cual tienen que entregar al hijo, tienen que llevarlo, dejarlo ahí. Y eso se vive de maneras muy distintas dentro de las familias. Para algunas familias es un desafío poder desprenderse y a veces hay que pedirles por favor que dejen al nene en el jardín y que se vayan. A veces piden más tiempo de adaptación y quedarse, invaden la sala. Y en otras, al contrario, el jardín es una necesidad porque salen a trabajar, porque necesitan hacer otras cosas y a veces no eligen el jardín por el proyecto pedagógico que tenga, sino porque necesitan que en cierta hora del día los chicos estén en otro lado. Y eso a veces es visto desde las escuelas con cierta bronca hacia las familias porque pareciera que la familia mira el jardín como un depósito. Y siempre es preferible que una familia diga, fui porque me quedaba cerca y necesitaba dejar a los pibes ahí, y que después a fin de año diga, la verdad valió la pena porque le ofrecieron un montón de experiencias que yo no hubiera podido ofrecerle en mi casa, y no a la inversa, que es, lo llevé al jardín con muchas expectativas y al final era solo un depósito. Las familias esperan cosas muy distintas y a veces dentro de la misma familia pueden esperar distintos miembros cosas distintas. Pensemos también que cuando un chico nace, la familia es todo eso que se reúne en torno al nacimiento de un chico, en torno a la adopción, en torno a la llegada de un chico, todo aquello que se reúne en torno a la crianza de un chico, que nuestra imagen es el papá, la mamá y los abuelos, pero a veces son los vecinos, los primos, los hermanos, el novio de mamá, la novia de papá, el novio de papá, la novia de mamá. ¿Qué sucede en el jardín con esto? ¿Se sigue sosteniendo ese modelo de familia? ¿Se quiere seguir sosteniendo mamá, papá? Cuando nos formamos como maestros y como educadores, teníamos la imagen de nuestra propia familia o teníamos la imagen de lo que nos parecía que tenía que ser una familia. Incluso para muchos maestros y maestras, su propia familia era como una familia disfuncional. Cuando trabajamos este tema, empiezan a ver que en realidad no es que ellos tenían un problema, sino que en general había una diversidad enorme. Y creo que es valioso que una maestra, que un maestro puedan mirar también sus propias configuraciones familiares y que eso les sirva para entender lo que le pasa al otro. El jardín es el espacio público donde por primera vez se empieza a construir lo público, lo político. Cuando un chico entra a la salita de 2 o de 3, con quien se encuentra no es con la segunda mamá, se encuentra con el primer agente público. Y eso es importante que ustedes lo vayan viendo desde el profesorado. Público. Un chico ha vivido hasta ahí en su grupo familiar, en la intimidad, donde hay un modo de buscar la felicidad, hay un modo de vivir, hay unas tradiciones culturales, hay un estilo de vida. Y cuando llega al jardín se encuentra con la diversidad, que es lo que la familia no le puede ofrecer. Nuestro hogar, digamos, está compuesto por Gaspar, mi mujer Bárbara y yo, Javier. Yo me levanto antes, porque entro antes a trabajar. Generalmente, bueno, me voy a mi trabajo y quedan Gaspar con la mamá. Se queda en casa, generalmente por la mañana se queda en casa, desayuna, es de levantarse tarde. Siempre me quiero comprar un dinosaurio. A la hora de la escuela, a la hora de la escuela me quiero comprar figuritas de dinosaurio, me quiero comprar. Se queda ahí jugando un rato en casa, mira un poco de tele, almuerza y ya se viene acá para el jardín. Bueno, sí, son dudas que también uno tiene a partir de qué edad empieza a mandarlos, por qué. Bueno, y resolvimos en ese momento los tres, que era un momento
por ahí propicio para que él empezara, qué sé yo. Y como todo, cuando recién empieza, la integración no es sencilla, requiere del acompañamiento nuestro, requirió en ese momento. Cuando empieza a traer cosas del jardín, nociones de que por ahí uno no está atento, qué sé yo, como compartir, dibujar, pintar, los juegos que trae, las canciones que trae, las anécdotas que cuenta. Sí, eso uno se da cuenta como que interpreta o entiende que son cosas que de haberse quedado en su casa no las hubiera experimentado. Y eso uno lo satisface mucho, sí. Cuando uno ve que la respuesta por ahí del nene es de felicidad, de que empieza a nombrar a sus compañeros, las actividades que hace en el jardín y eso empieza a trasladar a tu casa, como que te das cuenta que es algo que nos gusta a todos. Mi experiencia es vivir la institución, sobre todo porque uno por ahí no tiene mucho tiempo, trata de participar, pero a veces no puede ir a todas las actividades que le plantean y qué sé yo, pero entonces lo que más rescato siempre es la devolución que me hace mi hijo. Y en toda esta etapa, si bien es prematura, pero no tengo más que palabras de satisfacción y agradecimiento. Muchas veces para los estudiantes de profesorado el vínculo con las familias no es un problema. Están muy preocupados por los contenidos, por las disciplinas, por pensar cómo son los chicos. Nosotros sí, ves que nosotros sí. Por eso me parece bárbaro que vengan con estas preguntas. Porque después, cuando uno se encuentra con los que egresan ahora, dentro de 4 o 5 años, el tema prioritario es la familia. ¿Qué hacemos con las familias? No sabemos qué hacer con las familias, estamos preocupados por las familias. Y entonces necesitamos ir dialogando sobre esto en el momento de formación de los maestros para poder pensar cómo nos posicionamos entre las familias y cómo transformamos nuestras representaciones, ¿no? A veces la sociedad cambia más temprano que las leyes, ¿no? Durante mucho tiempo en la Argentina la gente se separaba, pero la ley no lo reconocía. Recién a mediados de los 80 apareció la ley del divorcio. Ahora nos pasa al revés. Hay matrimonio igualitario mucho antes de que el conjunto de la sociedad pueda aceptar, acompañar, entender. Y ahí el trabajo de la escuela es fundamental. Del otro lado, a veces hay familias que tienen situaciones muy duras. No es fácil para las familias estar sin trabajo, o de situaciones de separación, situaciones de duelo, situaciones de distanciamiento. No siempre las familias están con las pilas puestas como para acompañar al jardín. A veces lo que la familia necesita es que los chicos estén en el jardín y que puedan en ese momento que están en el jardín estar cuidados, aprender, etc. Hay modos muy diferentes de acompañar, no necesariamente yendo todo el tiempo porque el jardín lo pide. Entonces necesitamos del jardín poder entender que hay una dinámica propia del grupo familiar que es muy semejante a la que nos pasa a nosotros, también a nuestras familias. A veces podemos y a veces no. No porque una escuela esté en un lugar, todas las familias de ese lugar van a ser de cierto modo. No porque una familia sea de cierta clase social, allí no vamos a encontrar violencia o allí no vamos a encontrar descuido. A veces también nos manejamos con muchos prejuicios y suponemos que el maltrato está en unos sectores, suponemos que el abandono está en algunos sectores. Me parece que un desafío interesante del rol del maestro es preguntarse por la sociedad a la cual está educando. Y eso implica estudiar, ¿no? Y no solo quedarnos con las primeras impresiones que a veces se miran desde adentro de la escuela. A veces hay que salir a patear un poco el barrio, a patear un poco las calles por las que andan los chicos para entender cuál es el lugar donde viven y cómo son las familias. Son 4 chicos, ese es Maribel, que tiene 7 años, Tolentino, que tiene 5 años, y Dalila, que tiene 4 años, y Dayana, que tiene 2 años.
nosotros venimos aquí a Iruya porque ahí en la mesada es lejos para la escuela, para llevar a los chicos, y por ahí no se puede hacer estudiar bien en el jardín ni pre-jardín. Directamente tendrían que haber ido a primero. Y si hacen jardín, tenemos que estar todos los días así de distancia de 4 horas, 5 horas a la escuela. Decidimos vivir para acá, no para el campo, que es feo, tenemos que tener animales, tenemos que criar o sea, corderos, o vacas, todo eso, ¿ve? Con los chicos es un sacrificio porque allá no tenemos con quién dejarlos. Y es un día, 2 días de camino para nosotros vamos a venir y vamos a volver vuelta y el día que vamos a parar acá. Entonces decidimos quedarse por acá nomás. Se levanta, se viste, ríe, juega, pregunta todo, se apura, toma el té también ligero y ya nos venimos. Hola, Dolly. ¿Cómo andas? En el jardín ella juega, aprende canciones, está aprendiendo a hacer su nombre, los números, a contar hasta 10, ya cuenta. Se está moviendo, mi nariz se está moviendo, mi nariz se está... A ver la lengua. Mi lengua se está moviendo, mi lengua se está moviendo. La. He encontrado un corral de ovejas. ¿Y qué necesitaba? Un amigo. Un amigo. ¿Por qué? Un ovejito. Para robarse las ovejas. Ya ve, ya va viendo la escuela, conociendo, adoptándose con los chicos, con sus compañeritos, por vez con las señoritas también, ya va conociendo ella desde chiquitita. A mí me gustaría que ellos estudien, por eso es que yo procuro que vayan al jardín, hagan el prejardín, todo, que se vayan adoptando. Lo más importante, a mí me gustaría que ella vaya aprendiendo, todo aprender ya porque vaya adoptando y así porque vaya... ya más inteligentes para el primero, segundo, tercero, porque ahí es costoso. En una época se celebraba el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelo, y en muchos jardines decidieron, no, ahora hacemos un único día que es el Día de la Familia y toda la familia tiene que venir y celebrar. Pero las familias a veces atravesamos situaciones duras, ¿no? No en todas las familias estamos con ganas de festejar y a veces hay papás que están en situación judicial, que no se hablan, que están en una situación muy difícil, pero tienen que venir al jardín y si no vienen pensamos que no nos acompañan y tienen que hacer juntos la tarea de plástica y ves al papá y la mamá que dice, pasame la plasticola, toma la tijera. ¿Por qué los violentamos a hacer como que no hay conflictos en las familias y en todas las familias hay conflictos? A veces se habla de la alianza entre la familia y la escuela. Y yo creo que la alianza es un poco engañosa, porque una alianza es entre dos partes que deciden estar juntas. La alianza es un símbolo del matrimonio para una pareja que decide casarse. Pero muchas veces las familias no eligieron el jardín. Lo llevan a sus hijos al que tienen más cerca o al que pueden, ¿no? En muchos lugares del país hay muchos menos jardines de los que efectivamente se necesitan. Y el que puede entra a un jardín. Los papás no eligieron a la maestra que les toca a sus hijos. La maestra tampoco elige a los padres. Tampoco elige a las familias con las que trabaja. Entonces yo creo que más que estar aliados estamos en yunta, como los bueyes que estamos agarrados por la misma madera, ¿no? Y nos toca tirar del mismo carro y ahí tenemos que decidir en todo caso si este que tengo al lado, porque estoy en yunta, voy a estar tirando para un lado distinto o voy a tratar de acordar con las familias para ir en la misma dirección, ¿no? Cuando los bueyes están en yunta, si uno se manca, el otro tiene más peso. Si los dos tiran para lados distintos, van a tardar mucho en llegar. Ahora, si logran más o menos entender que están juntos porque les tocó estar juntos y pueden construir un ritmo de ir avanzando, me parece que le van a pasar mejor los dos, ¿no? Puede ser muy valioso si aprendemos a trabajar con las familias y si entendemos que forma parte del trabajo docente ese diálogo con las transformaciones culturales que está viviendo la sociedad a través de los grupos familiares.